Como les contaba, mi nombre es Tomás Gómez, yo trabajo en el Fab Lab. A lo largo de mi vida profesional me ha tocado trabajar harto con Excel. Yo he ido aprendiendo tanto tomando algunos cursos como de forma eh, autodidacta. Y ahí también el mensaje, los programas como Excel y como muchos software hoy en día son muy amplios en el sentido de las cosas que nos permiten hacer, ¿ya? Nunca es necesario aprender todo, pero lo que sí es súper importante es practicar y también uno tener el bichito de la curiosidad e ir buscando de repente cuando no encuentre algo. Eso es como lo principal y como un consejo ahí, no solo para Excel, sino que para cualquier cosa que quieran aprender, ¿ya? Me gustaría preguntarle, así, si pueden levantar la manito o por el chat, así como para tener una referencia, ¿quién asistió al primer taller de Excel que lo hice yo también? Si hay alguien que haya asistido a ese taller, si me pueden responder con la manito, ¿quiénes asistieron al primer taller? Por favor. Algunos sí, otros no, porque se lo perdieron porque por los cupos, Ya. pero por la cantidad que hubo de asistentes la vez anterior y la de ahora, igual debe haber un porcentaje alto de personas que estuvieron. Ya les cuento, el primer taller era básico, era para gente que no tenía nada de conocimiento. Ahora lo interesante fue que para la gran mayoría igual se vieron cosas nuevas, ¿ya? Y este segundo taller, como no sabía, digamos, si era su primera experiencia con un curso de este estilo, para los que asistieron al primer taller vamos a ver cosas nuevas, ya no voy a repetir nada. Y para los que se lo perdieron, como decía Michael, los videos están en la página web de Creative para que lo puedan revisar después. Y si hay algo que no entienden, me preguntan y puedo reforzar. Pese a que el primer taller no es requisito, no es, o sea, no es requisito, pero no, o sea, no va a ser necesario que hayan asistido a ese taller, pues son cosas complementarias, ¿ya? Son otra información. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente validación y formatos condicionales, ¿ya? Son solamente dos temas, pero son dos temas que son yo creo que de mucha utilidad, independiente de lo que estén haciendo en Excel, ¿ya? Entonces vamos a ver un primer ejemplo de validación. Yo que tengo bueno, y a medida que vaya haciendo el ejemplo, vamos a ir tocando algunos otros tópicos. Y ahí, como les decía recién, si tienen alguna duda, por favor, por el chat ahí, y Michael ahí me va a ir ayudando si hay alguna pregunta. Entonces acá yo hice una tabla muy sencilla de que hice persona y fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces, un ejemplo muy sencillo que de repente uno quiere hacer es, hay gente levantando la mano, no sé si quedó pegado o es que tienen o quieren preguntar algo. No me parece, a ver. Daniel González levantó la manito. A lo mejor sí, a ver, que en el chat no, no veo yo que esté levantando la mano, Tomás. Ah, ya. O si alguien tiene una consulta, mejor escriba en el chat y ahí es más fácil para monitorear, más que la manito. Sí. Y entonces lo que yo les quería enseñar acá es cómo calcular, por ejemplo, la edad de una persona en base a la fecha de nacimiento que ingresó, ¿ya? Entonces, Excel, ¿cómo trabaja Excel con las fechas? ¿Ya? Eh, por un tema práctico, Excel toma la fecha a partir del año 1900, ¿ya? El 1 de enero de 1900, ese es como el número 1 de las fechas de Excel. Y de ahí hacia adelante empieza a sumar números, ¿ya? Entonces, si yo quiero restar acá una fecha, yo quiero saber cuántos años tiene la persona. Entonces, hay una función, los que no estuvieron en la sesión anterior, en Excel uno puede escribir funciones en las celdas con el símbolo igual, y hay un conjunto de funciones que uno puede utilizar. Entonces, como por ejemplo, año, ¿ya? Año devuelve el año de una fecha. Entonces, si yo pongo el año de esta fecha, va a ser 1980, ¿ok? Ahora yo quiero saber qué edad tiene, entonces, ¿qué necesito saber? La fecha de hoy, ¿ya? El tema, si yo pongo 2020 menos este año, bueno, acá lo voy a poner como número,
vamos a poner acá que sea general, ¿ya? Esta persona tendría 40 años, pero seguimos teniendo un problema. Si este archivo Excel yo lo abro un año después, va a seguir siendo 40, la persona va a tener 41, o acá toma como que nació en el 80, pero no dice en qué mes, ¿ya? Entonces, para ir afinando esta fórmula, en vez de poner aquí 2020, nosotros podemos poner, hay una función en Excel que se llama hoy, ¿ya? Y hoy, así, cierra y abre paréntesis, entrega la fecha de hoy, ¿ya? Entonces, yo voy a decirle, voy a restar estas dos fechas y a eso le voy a calcular el año. Ok, ¿qué pasó acá? Dice 1940, ¿qué pasó? Yo resté dos fechas, Excel lo que hace, entrega una cantidad de días, ¿ya? Entonces me entregó la cantidad de días entre hoy, 2020, hoy, ¿a cuánto estamos hoy día? A 20, me perdí con los días, a 27 creo, ¿cierto? A 27 de agosto del 2020, menos la fecha que sale acá, 8 de agosto del 1980. Y esa fecha, como Excel el primer día es 1990, se la suma, o sea, 1900, se la suma a 1900. Entonces esta persona por eso aparece como 1940. Entonces lo que me restaría hacer es simplemente restar 1900. Acá se pone el formato fecha, acá siempre pone el formato número. Entonces esa persona tiene 40 años. Nació el 8 de agosto, o sea, ya cumplió los 40 recién. Si hubiese nacido en septiembre, me indicaría 39. ¿Ya? Entonces aquí ocupa esa sutileza que de repente se pasa en algunos cálculos que uno resta solamente el año y no se preocupa de la fecha exacta en que nació. Ahora, si quiero ocupar esto para todos mis datos, recuerden que si pasan el cursor por la esquina inferior derecha de la celda, aparece una cruz. Hago doble clic y se copia la fórmula para todo el resto de datos. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, como les decía, con las funciones hoy y con las funciones año, puedo saber qué edad tiene la persona. Y, ¿qué pasa acá? Supongamos que ustedes hicieron un formulario de Google para que ingresaran la fecha y lamentablemente ocurre que hay veces que la gente se equivoca en ingresar los datos. Entonces, si acá hubiesen ingresado, por ejemplo, un 44, me echa a perder la cosa porque obviamente la persona no tiene 120 años. ¿Ya? Entonces hay algo en Excel que se llama validación de datos que me permite evitar que una persona ingrese información de forma errónea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo voy a seleccionar acá y en datos, en la pestaña datos, hay un icono que se llama validación de datos, ¿ok? Que es este de acá. Dependiendo de su versión de Excel, puede aparecer otro icono, pero la ruta es la misma. Entonces, si yo aprieto aquí, yo puedo decir que solamente voy a aceptar datos de fecha, ¿ok? Y me da la opción que esa fecha sea entre un rango. Por ejemplo, voy a poner que las fechas sean entre el 1 de enero de 1980 y el 1 de enero del 2005. ¿Ok? Aceptar. Entonces, si alguien, por ejemplo, acá hubiese puesto de 1880, me tira un error. No me deja ingresar el dato. ¿Ya? Entonces, esto es muy útil si el archivo Excel lo comparten con compañeros o compañeras de trabajo y alguien se le pasó una fecha, o ustedes mismos su propio archivo, y de repente se les pasó un número en el teclado. Esto evita que ingresemos datos de error. Entonces yo acá estoy validando fechas y entre un rango. Entonces cuando me equivoco me da la opción de reintentar, ¿ya? Yo, por ejemplo, tampoco me voy a dejar escribir texto, ¿ya? Me da la opción de reintentar o cancelar. Si cancelo, vuelve al dato que estaba antes, ¿ok? Y esto yo lo puedo personalizar también. ¿En qué sentido? Yo voy a validar datos y acá hay dos pestañas más. Acá está la configuración que hicimos recién, pero también tengo mensaje de entrada que me da como una pista. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner de mensaje de entrada ingresar fecha entre 1980 y 2005. ¿Ok? Aceptar. Entonces, cuando selecciono la celda, me aparece como un post-it de recordatorio. ¿Ya? Entonces, eso también es bueno
si uno, para recordarse uno mismo, o si yo comparto el archivo, que la otra persona sepa qué regla de validación tiene la celda, ¿cierto? Y Tomás, también, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, sí. Que creo que buena pregunta. Pregunta, ¿esta validación también la puedo aplicar a un Excel que comparto por Drive o cambia al momento de compartirlo por Drive? ¿Se pierde esta información que le está agregando? No se mantiene si se abre, porque el Google Drive ahora da la opción de abrir documentos de Excel, ¿cierto? Debiese mantenerse. Ahora, yo no lo he probado, lo que sí estoy seguro, y también le iba a comentar que ya que preguntaban por las licencias, recuerden que en Google Drive hay una suite de programas que son de ofimática también. Está el Google Docs, que emula Word, está el Google Sheets, que emula Excel, y el de PowerPoint, se me olvidó cómo se llama, Slide creo que se llama, ¿cierto? Entonces, el de Excel en particular tiene un montón de funciones que el de Google Sheet tiene un montón de funciones que las tiene Excel también. Entonces, todas las cosas que estamos viendo ahora también se pueden hacer en Excel. O sea, perdón, en Google Drive, en Google Sheet. También se pueden hacer ahí, directamente. Porque igual es importante explicarles que por ejemplo, funciona como un emulador y hay ciertas cosas que de repente tú después se desconfiguran cuando las trabajáis en tu computador si las trabajaste en la nube. Claro, sí, la verdad no he hecho la prueba. Generalmente, en mi caso personal, cuando he trabajado en la nube, ocupo directamente el Google Sheets y es súper bueno. Ya todas estas cosas se pueden hacer ahí también. Ya, bueno, se puede. Sí. Tomás, ¿Sí? te voy a interrumpir, perdón. Dice Melanie si podrías repetir, mostrar de nuevo la fórmula para calcular la edad. Ya. Lo que dice la edad, como les decía, hay una fórmula que hay dos fórmulas introducidas acá. Está el hoy, que si se fijan me da la fecha de hoy, 27 de agosto de 2020, y hay una función que se llama año, que me da el año de la fecha que yo seleccione. Por ejemplo, de esta. Bueno, acá se cambia porque quedó con formato fecha. Recuerden ponerle aquí formato de número general. Me da el 2020. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna me va a decir algo? Ahí, por ejemplo, la casilla le das ese formato. A esa casilla le cambia el formato desde arriba, ¿no es cierto? Sí, es que también recuerden que en Excel uno puede dar formato a las celdas. ¿Qué formato hay? Bueno, número típicamente. Por ejemplo, si yo quería 0.6, yo por ejemplo a esto le puedo dar formato de porcentaje, entonces me dice un 60%. ¿Ya? Entonces, la fecha en Excel, como les decía, es un número que parte en 1900. ¿Ya? Entonces, cada día que pasa se le va sumando a esa fecha. Entonces, acá yo le pedí un año y me dio el 2020, pero como antes había trabajado una fecha, pensó que esto era una fecha y me la transformó en fecha. ¿Ya? Entonces, por eso hay que hacer ese cambio. Tomás, solo mencionar que nos comentan si puedes ir un poco más lento. Ya. Ya, y ustedes me van dando el feedback de la velocidad. Igual, de todas formas, después queda el video y si hay algo que no pudieron entender, pueden volver a revisarlo y vamos jugando con eso. Claro, acá para responder la pregunta que me habían hecho de la fórmula de la edad, entonces le explicaba que son dos fórmulas introducidas. El hoy, que me da la fecha de hoy en día. Si yo guardo este Excel y lo abro mañana, acaba de decir 28. ¿Ya? Esa es la gracia de la función de hoy. Siempre se actualiza a la fecha que tiene el computador. Ya de ahí saca la fecha. Si ustedes tienen en su computador, en la barrita de abajo, la fecha mala, les va a colocar esa fecha. Así que ojo con eso. Entonces, la función hoy y por otro lado, la función año. ¿Ya? Entonces, yo lo que hice acá, resté. ¿Qué cosa resté? La fecha de hoy menos el año de esta fecha. ¿Ok? O sea, perdón, la fecha de hoy menos esta fecha. Entonces, el resto dos fechas. El día de hoy menos el día en que nació la persona. Y eso me va a dar, ¿qué me da? La cantidad de días que pasaron desde que nació hasta el día de hoy. ¿Cierto? Y eso, ese montón, ese número grande, bueno, depende de qué tan viejo, qué tan grande el número, lo transforman en año con la función año. ¿Ya?
El tema Entonces, ahí, Excel te cuenta la cantidad de días, pero tú ves reflejado el año en la sección edad, ¿no es cierto? a ver, mire, lo voy a hacer de una forma más simple. Acá tengo la fecha de hoy, así con esto queda más claro. Y voy a poner acá, por ejemplo, el 7 del 8 del 2020, ¿ok? Si yo resto esta fecha menos esta otra, ¿qué me va a dar? Un 20, ¿ya? Me va a dar la cantidad de días que hay, ¿ya? Bueno, si acá, por ejemplo, ponemos julio, ya me va a dar 51 días, cuenta los días. Entonces, si yo resté la fecha del día de hoy menos la fecha en que nació una persona, me va a dar los días desde que nació hasta el día de hoy, ¿ok? Pero yo quiero saber su edad, entonces no quiero saber cuántos días tiene, quiero saber cuántos años tiene. Entonces, ese número grande lo transformo en años con la función igual año de la resta que yo hice, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Que Excel trabaja los años como año 0, 1900. Entonces, por eso acá pasaron 0 años y me colocó 1900. ¿Ya? Entonces, como la fecha 0 parte de 1900, a esta resta que yo hice, o sea, a esta operación que yo hice, le resto 1900. Y ahí me va a quedar la cantidad de años. Acá en este caso serían 0 años, porque son 51 días nomás. Si estos fueran, por ejemplo, vamos a poner así directo, 400 días, y es 901, entonces y esto le resto 1900. Ahí. Es una vuelta quizás un poco larga, pero es porque Excel Sí, trabaja así con los datos. el tema de la fórmula que creáis. Claro, la mayoría de las personas de repente no se dan cuenta y restan los años nomás, pero tienen el problema que no es sensible al mes y el día que haya nacido la persona. Entonces va a ser como que nacieran todos el 1 de enero. Entonces, o el 31 de diciembre. Aquí al final estoy haciendo el trabajo un poquito más detallado, pero a largo plazo te va a ahorrar tener muchos errores en la base de datos. Exacto, acá qué ventaja hay. Me da la fecha exacta, como les decía acá, esta persona nació en septiembre, tiene 39 años, todavía no estamos en septiembre, entonces si hubiese nacido el 8 de agosto, me toma que ya cumplió los 40. Y el segundo ventaja, como dices tú, es que al tener la fórmula hoy, si yo abro este Excel en 2 años más, todos estos números van a ser 2 números más grandes, ¿ya? No un dato fijo que tenga que actualizar. Siempre se actualizar a la fecha en que yo abro mi documento de Excel. Entonces esas son las dos ventajas. Ya, entonces, bueno, eso era como una introducción para poder hacer la segunda parte, que era la validación de esos datos. Entonces les decía que acá yo podía poner una pista que dice ya, ingresar una fecha entre 1980 y 2005. Como les decía, si acá yo pongo una fecha que no va en ese rango, me va a tirar un error. ¿Ya? Entonces yo, lo que hice recién, personalicé un mensaje de ayuda y también yo puedo, acá en datos, validar datos, puedo personalizar un mensaje de error. ¿Ya? Entonces le puedo poner un título y un mensaje y un icono. ¿Ya? El estilo es alto, una cruz, advertencia, el símbolo, el triangulito, información, este símbolo azul. Eso no cambia nada más que el icono, ya el icono que a mí más me guste utilizar. Entonces, yo acá, por ejemplo, le puedo poner error, y acá le puedo poner fecha fuera de rango, ¿ok? Entonces ahora cuando me equivoque, aquí por ejemplo, le vamos a poner en 1971, me dice, con el icono que yo escogí, el título, error, y el mensaje, fecha fuera de rango, ¿ya? Entonces, como les explicaba al principio, ¿cuál es la gracia de esto? Evitar ingresar por culpa del error humano un dato error, que él ocurre mucho, ¿ya? Ocurre mucho porque los humanos nos equivocamos y esa es la gracia de las máquinas, que no se equivocan en este tipo de cosas, entonces hay que ayudarse de la tecnología en ese sentido. Entonces, si yo soy sensible a los datos, porque dependiendo de mi base de datos no me sirve que alguien me meta mal un error, una fecha, o por X motivo tiene que ser un número que vaya entre ciertos rangos, yo ocupo validación de datos, ¿ya? Eh, yo puedo validar diferentes, bueno, acá validé fecha, yo también puedo validar
números o otras cosas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas puedo validar? Aquí fecha, puedo validar que sea un número, que sea un decimal, un texto de una longitud específica, por ejemplo, o algo más personalizado. Ya por lo general, lo que uno más utiliza es un número, fecha y la lista. La lista también es bien útil. Entonces, ¿cómo funciona la lista? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionar estos datos y supongamos que, ya, esto es un ejemplo, pero por algún motivo yo quiero saber, yo necesito que la persona seleccione un día de la semana, ¿ya? No sé, el día favorito, el día que tiene libre, lo que sea, da lo mismo eso. Entonces, para que no escriban algunos lu de lunes, otros lunes con minúscula, otros lunes con mayúscula, después se me hace muy difícil filtrar los datos, que es algo que vimos en la sesión pasada, que eran los filtros, ¿cierto? Porque me aparecen todas esas categorías. Entonces, para evitar eso, yo puedo validar. Entonces voy aquí a validación de datos. Entonces yo quiero hacer una lista, ¿ya? Entonces, en el origen, acá yo coloco cuáles son esos datos separados por coma, ¿ok? Por ejemplo, lunes, martes, miércoles. Voy a poner solo esos 3 días por ahora, ¿ya? Entonces pongo hoy, martes. Ahí sí, aceptar. Entonces, cuando ahora yo pincho una de estas celdas, me aparece una flechita. Y si aprieto esa flechita, perdón, no eran comas, era punto y coma. Ahí sí. Entonces, si aprieto esta flechita, me aparece la lista de los valores que yo ingresé. Yo los puedo ingresar manualmente, como les mostré recién, o me puedo hacer una lista manual. Mira, no sé si cachan esto, yo pongo lunes, martes y Excel es tan inteligente que cacha que estoy así contando días de la semana, entonces después arrastro y me cuenta hasta el domingo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que esta sea mi lista, voy acá de nuevo, configuro, entonces en vez de una lista de valores fijos, voy a poner, hay alguien que se le abrió el micrófono, voy a poner acá, seleccionar este rango de datos, ¿ok? Entonces va a ser los datos del G1 al G7. Aceptar. Entonces aquí, ahora cuando yo pinche, me aparecen cualquiera de los días. Entonces esto evita que la persona ingrese jueves, por ejemplo, así, o así, Sí. o así, etcétera. ¿Ya? Porque si no, después si yo le hago un filtro, me va a detectar 3 valores en vez de uno, y yo quiero filtrar por día jueves. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante la validación de datos. ¿Ok? Pregunta, voy muy rápido, ahora sí, ¿cómo va la cosa? No, ahora una pregunta, pero encuentro que es súper bueno como ese dato que diste porque también lo podéis utilizar, no sé, pueden ser regiones, pueden ser países, nacionalidades, podéis ir jugando con esa información. Exacto, las posibilidades son infinitas. Este es un ejemplo genérico, sin mucho sentido quizás, es como para entender cómo se ingresan los datos. Esa conexión con su área y cómo le pueden sacar más partido a esta herramienta. Exacto, por ejemplo, lo de la edad, puede ser que para otros fines sea necesario filtrar la fecha con respecto a una fecha tipo, ya sea, por ejemplo, día en que van desde que partió un proyecto, por ejemplo, yo quiero saber cuántos días lleva el proyecto, o otra cosa, o al revés, cuántos días me quedan, cuándo es mi deadline, cuándo se finaliza el proyecto. Entonces, yo les decía, pueden ingresar los datos manuales o pueden generar una lista. ¿Ya? Esta lista la tienen que colocar, por ejemplo, yo la coloqué aquí al ladito o la puedo colocar en otra hoja. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Ya. Entonces, como les decía, si yo acá trato de ingresar, por ejemplo, eso es lo que tiene autocompletar. Si aprieto la J, al tiro me completa con jueves porque está en la lista. ¿Por qué no me deja? Se me... Ahí. Porque borré la lista de acá, por eso. Sí, ahora la lista es 0. Iba a preguntar si se podía hacer eso, porque... No, pero ahí perdió la referencia. Entonces yo decía, al autocompletar, a ver. Pucha, ahora no funciona el autocompletar.
Bueno, pero acá, si pincho, me da la lista. Es decir, si yo no puedo borrar esto, si no voy a perder. Si yo modifico esto, por ejemplo, pongo 1, 2, 3, a ver, esto queda un porcentaje de cuando hicimos el ejemplo anterior. Vamos a ponerle general. Ahí sí. Entonces también Excel como inteligente. Ahí. Entonces ahora en vez de días de lunes a domingo, me iría a tirar del 1 al 7. ¿Ya? Bueno, y acá lo mismo que pasó antes, tengo que darle el formato de número. Ahí sí. ¿Ya? Si yo trato de meter un número que no va del 1 al 7, por ejemplo un 8, me va a tirar el error. Y recuerden que como vimos recién, yo puedo configurar la alerta de ese mensaje de error. ¿Ya? Tomás, hay una pregunta de Cristian que dice, ¿cómo se puede hacer para que la edad se calcule una sola vez y que no se actualice cada día con la función hoy? Ok. Si yo quiero fijar los datos, ¿ya? Como acá hay una fórmula, cada vez que yo hago enter en alguna celda, Excel recalcula todo, ¿ya? Entonces lo que yo debo hacer es, que sirve para cuando ocupan cualquier fórmula que no quieren que se recalcule, por ejemplo, estos son mis datos que quería obtener, los copio con copiar o con control C, y donde mismo estoy, los voy a pegar, pero voy a pegar solo los valores. Aquí dice valores, que es como una tablita con una hoja y unos números. Como yo pegué ahora los valores, esta celda, si yo selecciono, ahora es un número, no es una fórmula. Entonces no tiene por dónde actualizarse. ¿Ya? Como pregunta ahí. Ahí es como tenía el resultado y después elimináis la fórmula que te da ese resultado. Dejáis solo el Claro, y resultado. me quedo solo con el número. Entonces esto ya no tiene cómo actualizarse. Pues si por alguna razón yo necesitara eso, esa es la forma más fácil para hacer. Lo otro es que Eunice pregunta si podrías repetir lo del filtro personalizado. Lo del filtro. Ya, lo que pasa es que no. Eso era de la otra sesión. Pero así como una instrucción muy rápida para no dejarlos perdidos. Si yo tengo una tabla con datos, ¿ya? Si yo estoy seleccionando una celda cualquiera que pertenezca a esa tabla, voy a ir acá arriba a datos. Escucha, me tapa la barrita del Zoom. Datos, ¿ya? Y hay un icono como un embudo que es filtro. Si yo aprieto eso, se me aparecen unos botones con una flechita que me permiten filtrar la tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, acá no hay muchos datos repetidos, pero yo puedo filtrar, a ver qué datos repetido acá, 19. Filtrar todos los que tengan 19 años, y son 4, ¿ok? Entonces, me voy a volver aquí, voy a rellenar acá, voy a quitar. ¿Cómo quito la validación de datos? Por ejemplo, si yo ya no la quiero, por ejemplo, selecciono cualquier celda, voy a validación de datos, y es importante que seleccione todas las celdas que tienen esa validación. Entonces me ayudo con este, ¿cómo se llama esto? Los cuadritos, un checkbox, pero se me olvidó cómo se le dice, un cuadrito ahí de chequeo. Aquí dice aplicar estos cambios a las otras celdas con la misma configuración. Entonces hago clic ahí, me las selecciona todas y después pongo borrar, aceptar. Entonces ahí ya no tiene la validación. Eso es lo que les decía con los días de la semana, que alguien escribe jueves, otro escribe otro jueves, le puso acento, por ejemplo, otro puso jueves con 2S. Entonces cuando voy a filtrar acá, me aparecen todas esas opciones. ¿Ya? Entonces eso decía, cuando yo tengo validación de datos, aquí solo me va a aparecer un jueves y eso me va a ayudar a filtrar. ¿Ya? Eso. ¿Seguimos? Sí. Ya. Michael se me adelantó un poquito, pero no importa porque ahí yo le introducción a otro tema que voy a ver, que es cómo, por ejemplo, cómo hacer si tuviese datos dependientes de otros, como por ejemplo ciudades con regiones, ¿ya? Entonces, si tengo acá una tablita donde quiero seleccionar una región y luego voy a seleccionar una ciudad, pero yo no quiero poner en el listado todas las ciudades de Chile, porque si ya he seleccionado, por ejemplo, la región de Valparaíso, mejor mostrémosle solo las regiones, o sea, solo las ciudades de Valparaíso. ¿Ya? Y eso también se puede hacer en Excel. Región y ciudad es un ejemplo, pero puede ser con otros temas. Antes de eso, les voy a enseñar
cómo se trabaja con que uno puede nombrar rangos en Excel, ¿ya? ¿Cómo es esto? Mira, yo por ejemplo puedo poner, a ver, voy a poner diferentes números acá, y si por alguna razón estos números yo los quiero identificar como un grupo, cuando yo los selecciono, acá arriba a la izquierda siempre aparece el número de la primera celda, que en este caso sería A3. Pero yo le puedo poner un nombre a esto, por ejemplo, datos, enter. Entonces después yo aquí me va a aparecer datos y lo pincho y se selecciona todo ese grupo, ¿ya? Por diferentes razones me conviene eso, como les decía, por identificar un grupo de información que yo necesite acceder de una forma rápida, o también para manejar fórmulas con llamados a estos rangos, ¿ya? Si yo le quisiera cambiar el nombre o ya no quisiera tener este rango, ahí como que no me da la opción acá. Esto está un poco más rebuscado, pero igual es fácil. Eso está a ver dónde está. Siempre se me pierde. Vamos a ver. Aquí creo que eran datos. A ver. Inicio. Oh, siempre se me pierde esa cuestión. Hay como un gestor de información que me permite seleccionar eso. Denme un segundito nomás. Ah, acá está. Ya, entonces está en fórmulas. ¿Ya? En fórmulas hay una sección que se llama nombres definidos. Ya como les decía, en la última, esta versión de Excel que tengo yo creo que es la 2019 o la 365, no estoy seguro. Y cambian un poco los iconos, pero las rutas de información son las mismas. Entonces, aquí dice administrador de nombres. Yo lo pincho y aquí aparece la que yo creé. Ya, entonces aquí mismo yo la podría modificar y cambiar el nombre, datos X, ¿ya? Entonces ahora cerrar, va a aparecer aquí datos X, o podría crear un nuevo rango desde acá, por ejemplo, valores, y aquí lo puedo poner hasta un comentario, y aquí pincho los valores que quiero que representen ese rango. Aceptar. Aquí voy a cerrar. Entonces de aquí ahora voy a poner valores y me selecciona región y ciudad. O si ya no quiero existe ese rango, simplemente le coloco eliminar. ¿Ya? Y eliminar. Y se fue. Ya no existen esos rangos acá. Ya, ¿por qué le estoy explicando esto? Para poder hacer el ejemplo que le decía de la validación en cadena. Ya no es que me haya ido por la rama, está todo planificado. Entonces yo aquí tengo un torpeo y busqué las ciudades no lo vamos a hacer de todas las regiones de Chile porque no tiene sentido alargarnos si es para que entiendan la idea nomás. Elegí 4 regiones, la de Valparaíso, la de Antofagasta, la de Atacama y la del Biobío, ¿ya? Entonces, lo que es importante acá es seleccionar con rango todas las ciudades que pertenezcan a una región, ¿ya? Entonces acá para diferenciar le voy a poner aquí, voy a poner que estas son las regiones, vamos a agrandar un poquito. Entonces el rango es importante que se llame igual a cómo se llama la región. Entonces voy a seleccionar todas estas ciudades y vamos a ponerle acá de nombre el mismo nombre de la región, Valparaíso. ¿Ok? Enter. Acá para hacerlo más rápido, voy a copiar y pegar. Entonces, este rango sería Antofagasta. Este rango sería Atacama. Y este último rango sería la región del Biobío. Ahí. Biobío. ¿Ok? Entonces aquí ahora están los 4 rangos guardaditos. ¿Ya? Ya, ahora que tengo esa información, volvemos a mi tablita de regiones y ciudades. Entonces, ¿qué debo hacer allá? Acá, ocupemos lo que ya aprendimos, por listas desplegables. O sea, vamos a hacer una lista desplegable para región. Entonces voy a querer acá, ¿cómo se hacía eso? En datos, validación de datos, vamos a poner una lista. ¿Qué lista? Una lista de regiones. Entonces yo voy a ir a otra hoja y voy a seleccionar que estas son mis regiones. Aceptar, aceptar. Entonces si yo pincho cualquiera de estas,
aparecen las regiones. Creo que empieza a estar, sí. Y ahora me falta la ciudad. Entonces la ciudad, selecciono el rango, vamos a poner aquí para que se note bien en qué rango estoy trabajando. Ahí. Con estos datos estoy trabajando. Y lo vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner datos, validación de datos, y aquí vamos a poner una lista también, pero le vamos a poner una fórmula, ¿ya? Una fórmula que se llama indirecto. Entonces vamos a escribir igual, indirecto, y ¿qué va a hacer? Va a tomar el valor que esté acá y lo va a considerar como el rango. Entonces, como, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, entonces indirectamente va a relacionarlo con el rango que se llama Valparaíso. Entonces, si yo estoy trabajando en esta celda, el nombre de la ciudad, o sea, de la región, está en la columna A. Entonces le voy a poner A1. Y como es el primer dato, asume que se repite la misma lógica hacia los datos de abajo. Ok. Algo me equivoqué. Perdón. Puse A1 y miren, parten A2. Ya el A1 es título. Entonces acá vamos a poner A2. Chuta. Ahí demostró que está funcionando el aviso. No, pero eso fue un aviso que dice acá no hay, claro, no hay nada. Aceptar. Tampoco. A ver. Ya, no era por eso. Lo que pasa es que me dice, me tira un error porque dice no hay nada, porque acá no hay nada, porque no he puesto todavía, pero quedó la fórmula. Entonces, miren, pongo Valparaíso y aquí ahora aparecen ciudades de la región de Valparaíso. ¿Ya? Y aparece, cuando son muchas, aparece esta barrita que me permite bajar. Si hubiese puesto Antofagasta, aquí cambian las ciudades. ¿Ya? Y si ese error era, bueno, además efectivamente estaba poniendo A1 y era A2, pero era porque decía, no puedo hacerte, digamos, una lista desplegable acá si no sé qué rango es. Entonces por eso tiraba ese error, porque acá lo tengo vacío en este momento. ¿Ya? Pero igual funciona en el momento de poner. Y funciona para cualquiera de las celdas que seleccione. Si aquí pongo Biobío, aparecen las ciudades de la región del Biobío. ¿Ya? ¿Consultas? ¿No? Sí, mira, hacen más que nada un aporte, preguntan si se hace en algún momento un taller así, si se podría contar con ese Excel que estás trabajando para poder irlo revisando. Yo creo que es mejor compartirlo al final, porque si no se van a empezar a distraer, a revisar y no tomar atención de lo que más o menos se está explicando. La idea es que después ustedes con esto también puedan ensuciarse un poquito las manos y empezar a jugar y a ver si les funciona o no lo que más o menos captaron, también viendo el video. Pero si se los compartimos ahora, lo más probable es que se distraigan. Y por eso la idea es que estén tomando atención a lo que está explicando Tomás y después con el video pueden volver atrás y hacer todas las prácticas directo en la plantilla que van a tener. Claro, o sea, en compartir el Excel no hay ningún problema, pero como dice Michael, o sea, primero no les va a servir de mucho porque como ven, estoy construyendo el ejemplo sobre la marcha y es muy genérico. Entonces, y como les comentaba al principio, bueno, lo que dijo Michael, van a estar metidos en el Excel y se van a perder el video, entonces se van a perder. Es mejor que lo vean después con calma. Y lo que yo les decía al principio, que todas estas cosas es importante que practiquen. Entonces, pueden practicar con el mismo video, tratar de replicar los ejemplos que estamos haciendo acá, y ahí van, digamos, como decantando el conocimiento para que después ustedes puedan hacer sus propias plantillas. Pero ese es como el mensaje para que se logre como un verdadero aprendizaje, porque si copian y pegan, no les va a funcionar algo, se van a perder. Es como el primer empujoncito para ya después empezar a lanzarse un poco más solo. Claro. Pero la idea de los talleres siempre es que después ustedes le saquen provecho a esto, le sigan hincando el diente, que no quede eso acá. Claro. Porque también va a depender si le ven algún sentido con su área. Si ven que a futuro pueden trabajar con esto, con base de datos, en su trabajo, en el área que va a estar, es bueno a lo mejor que ya estén como entendiendo cómo funciona. Claro. ¿Cómo vamos con la hora? Son las 7. Ya.
Entonces, haciendo un repaso, lo que hemos visto es básicamente validación de datos, que tiene varias ventajas, como ya les comenté, y se ahorran hartos dolores de cabeza. Ya sobre todo, acá una tabla de 10 datos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, lo arreglo manual, no me demoro nada. Pero cuando tienen bases de datos de 10.000 datos, de 20.000 datos, ¿ya? No, no es práctico. Entonces, Y como consejo también por ejemplo, en el área que trabajo yo, en diseño, es como hacerlo bien desde un inicio, porque si no después los archivos a largo plazo te van a generar solo problemas. Mejor hacerlo bien una vez, date el tiempo y después a lo mejor va a ser mucho más fácil tu trabajo y no vas a estar complicándote todos los días. exacto, claro, puede parecer mayor trabajo al principio, pero eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza a futuro. Y en la segunda temática que vamos a pasar ahora, que es del taller, es formatos condicionales, que es otra herramienta que yo siento que es súper útil y bien interesante de Excel, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer otro ejemplo y voy a hacer una lista de números, ¿ya? Para probar. Y esta la dejé en blanco la celda, no porque no alcanzara, sino que porque también les quiero enseñar cómo de repente yo hago algunos ejemplos, porque les va a servir. Entonces, miren, voy a poner una fórmula, hay una fórmula que se llama aleatorio, ¿ya? Aleatorio. Entonces, aleatorio, aquí se me devuelve un número entre 0 y 1, ¿ya? Así como si fuera una probabilidad, pero también tengo el aleatorio entre, que me devuelve un número aleatorio, o sea, al azar, entre dos rangos. Por ejemplo, voy a poner entre 0 y 100. Algo me equivoqué acá, aleatorio.entre. Ahí sí. ¿Ya? Y vamos a copiar esto hacia abajo, hartos valores. Vamos a poner hasta la celda número 100. Ahí. Ya entonces tengo números al azar del 0 al 100. Porque le decía, si yo aprieto Enter en cualquier celda, se me recalculan, ¿ya? Todas las fórmulas de Excel tienen esa condición, que se recalculan cada vez que yo ingreso un valor en cualquier celda, todas las funciones se recalculan. Entonces, lo que preguntaba una persona antes, si yo quisiera dejar esto fijo, lo copio y lo pego como datos, ¿ya? Por mientras dejar dinámico para que sea más chulo, van a ir viendo ahí cómo cambian los datos. Entonces, la validación de datos, el formato condicional me sirve para darle formato. ¿A qué me refiero con formato? Todo lo que es como estético. Negrita, colores, iconos, todo eso se refiere con formato. Es como toda la barra de herramientas que hay aquí, ¿ya? Color del fondo, etcétera. Entonces yo le puedo dar formato a los valores bajo ciertas condiciones, ¿ok? Entonces voy a seleccionar los datos a los cuales les quiero dar formato y en la pestaña Inicio hay un botoncito que dice Formato Condicional, ¿ok? Entonces hay ciertas reglas que aparecen así como, digamos, como accesos directos. Por ejemplo, aquí dice reglas para resaltar celdas, ¿ya? Las celdas, por ejemplo, que sean mayores que, ok, entonces por ejemplo, las celdas que sean mayores de 90 y se resaltan automáticamente con un valor predefinido que aquí dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Yo lo podría cambiar, por ejemplo, relleno amarillo con amarillo oscuro o borde rojo. ¿Ven que ahí va cambiando? O un formato personalizado también. ¿Ya? Si yo quiero algo personalizado, por ejemplo acá, yo quiero, por ejemplo, el relleno amarillo chillón. Aceptar, ¿ven? Se coloca así. Entonces, de una forma muy rápida, yo puedo resaltar valores que sean de interés, ¿ok? Pues si yo pongo aceptar, queda esa regla, y después esa regla la quiero editar o quiero agregar otra, lo mejor es ocupar el administrador de reglas, que es el último icono que aparece acá, ¿ya? Administrador de reglas. Entonces ahí aparece la regla que hicimos recién, a qué rango aplica, y si le hacemos doble clic, aparecen otras reglas que yo puedo utilizar. Entonces vamos a ir en orden, vamos a partir por la primera. Yo podría hacer una validación de datos que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y entonces acá dice una escala de 2 colores, donde va a poner naranjo, vamos a cambiarle el color, vamos a poner rojo, al valor más bajo,
y le va a poner, vamos a poner un azul al valor más alto, ¿ya? Si pongo aceptar, aplicar, me hace como un mapa de calor, digamos, como un rango de valores, donde los valores más altos son azules y los más bajos tienden al rojo, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, vamos aquí a administrar la regla, cambiar el color de una forma muy fácil, por ejemplo, ya quiero ahora que sea verde, aceptar, aplicar, ¿ya? O incluso puedo agregar un tercer color, acá escala de 3 colores, donde me da un color intermedio. El intermedio va a ser amarillo. Aceptar, aplicar, y ahí cambia. Entonces, de una forma visual, puedo identificar rápidamente valores que se encuentran dentro de un rango, ¿ya? Como tipo mapa de calor. ¿Qué otro tipo de validación tenemos? Aquí, también según sus valores, está barra de datos. Entonces va a aparecer una barrita como si fuera un gráfico dentro de la celda. También le puedo seleccionar color del borde, color del relleno, etcétera. Vamos a poner aceptar, aplicar. Entonces acá como tengo valores, siempre va a tomar el máximo el ancho de la celda. Entonces acá entre más alto el valor, más se completa la barrita. Y entonces también acá de una forma visual muy rápida me permite analizar los datos, ya que no es el número. Y si el número me molesta, yo puedo ir acá, voy a volver a la regla, y hay una casilla, así se llama, la casilla, ¿ya? Que puedo poner, solo mostrar la barra de color, y ahí desaparece el número. No es que el número no exista, de hecho, hay un número ahí abajo, pero no lo va a mostrar si es que yo no lo quisiera, si por algún motivo me molesta, ¿ya? Sigamos entonces. Y lo último de esa categoría son los conjuntos de iconos, que también es algo bien entretenido, que me da iconos dependiendo de un valor. Acá voy a ocupar otros datos. Vamos a cerrar acá. Vamos a poner aquí, vamos a poner ahora aleatorio entre 0 y 2. A ver. Ya, ¿por qué entre 0 y 2? Porque quiero tener tres valores, 0, 1 y 2. Entonces a estos datos le vamos a poner una regla que va a ser iconos, conjunto de iconos, y como les decía, hay varios, hay semáforos y hay iconos como estos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner me gusta a mí, un ticket, un signo de interrogación y una cruz. Entonces, como son 3 iconos y justo tengo 3 valores, que son 0, 1 y 2, me los va a separar justo en eso. Entonces le pongo a aceptar. ¿Aprobó, desaprobó o hasta ahí? ¿Cómo? Podría ser como aprobó, desaprobó. Exacto. Se fue a examen, reprobó o ya pasó. Entonces, me pone un icono dependiendo del valor. A todos los ceros les puso la cruz, el signo de interrogación el 1, de exclamación, perdón, y el ticket a los 2. Yo también acá puedo borrarle el número, me da la opción de mostrar solamente el icono. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener una celda así o poner el número acá al lado, repetirlo y acá ponerle el icono, ¿ya? Entonces también para diferentes cosas, como decía Michael, para, por ejemplo, decir quién se echó el ramo o quién aprobó, o puede decir algo de un indicador, ¿ya? Que según un dato me diga si está bien o está mal. Yo puedo hacer este tipo como de visualización, ¿ya? Y eso es validación. A mí se me imagina que hasta, por ejemplo, las aplicaciones deben funcionar con información similar. Que ¿Aplicaciones de qué tipo? Por ejemplo, las aplicaciones también pueden funcionar con una base de datos similar a esta, donde tú le entregas un rango y después, según lo que haces tú en la aplicación, te va a dar una respuesta. Por supuesto. Al final, muchas aplicaciones web, base de datos. Exacto, lo que hay por detrás que logra desplegar toda esa información son datos numéricos, ¿no? Por eso es importante que, viendo también como los negocios o la empresa a futuro, es que si ustedes saben construir esto de buena forma, también después pueden también seguir desarrollando su idea, porque ya la base está buena, la base de la información está buena. Que al final vamos a trabajar con la mayor parte, va a ser datos.
en un par de años más. Así que Sí, ya manejando ciertas herramientas van a tener la posibilidad a lo mejor de hasta desarrollar ideas propias. bueno, ahí, hablando de eso, hay un montón de pega ahora, que el cargo es Data Analysis o Data Science, y esa carrera ni siquiera existe. Hay un montón de gente de diferentes profesiones que se están desempeñando como Data Science, y precisamente esa es la pega, porque hoy en día se maneja tanta cantidad de información que luego hay que darle valor a esos datos y trabajarla. Este es un ejemplo sencillo de darle valor, pero interesante y que uno de una forma visual puede leer mucho más rápido, por ejemplo, un reporte, ¿ya? Ya sea para uno o para un colega o un jefe que le necesita entregar un reporte con información, estas cosas ayudan bastante. O si en algún momento quieren emprender y quieren tener su empresa ordenada, también esto les va a servir mucho. Exacto. Entonces, sigamos acá con los formatos condicionales. Vamos a seguir con estos. Entonces, yo le decía recién, vimos aplicar formatos a celdas según sus valores. Teníamos todas esas opciones. Teníamos escala de 2 colores, de 3 colores, barras de datos e iconos. Sigamos la siguiente. Puedo aplicar algo a las celdas que contengan un valor, ¿ya? Por ejemplo, que el valor de la celda, o puede ser un texto específico, puede ser una fecha acá, da hartas opciones. Vamos a ocupar que el valor de la celda valga, por ejemplo, entre 80 y 90, ¿ok? ¿Qué va a pasar con los datos que valgan entre 80 y 90? Yo lo defino acá en el formato. Entonces, como les decía, el formato tiene relación con todo lo visual, entonces yo a esas celdas les podría colocar un color de relleno, les podría colocar borde, por ejemplo, voy a poner que sea negrita y con el relleno amarillo, ¿ok? Aceptar, aceptar aquí, vamos a aplicar. Entonces, todos los datos que están entre 80 y 90 me los pintó con ese formato, ¿ok? Entonces, eso me permite dar formato a un rango específico. Sigamos con esto. Formato condicional, administrar reglas. Vamos a cambiar ahora. La siguiente como ítem que tenemos es aplicar formato únicamente a valores con un rango inferior o superior a algo. Por ejemplo, yo quiero acá los primeros 10, el top 10 de los datos, ¿ya? Bueno, acá tengo hartos datos, seguramente van a ser puros cercanos a 100. Claro, 97, 94, 100. Ahora, si yo los cuento, van a ser solo 10. Yo dije que seleccionara el top 10 de estos datos, ¿ya? Y yo puedo poner, por ejemplo, el top 1, el top 5, lo que yo quiera. Entonces pueden ser los primeros tantos o los últimos tantos. O también puedo trabajar, por ejemplo, los que se encuentren en el primer rango de porcentaje, en el primer 10%. Como estoy trabajando con números del 0 al 100, va a coincidir que el primer 10% son los números que van entre 90 y 100, ¿ya? Porque están como distribuidos justo en esa proporción. Entonces, también eso me puede ser útil en varias situaciones. La siguiente condición es aplicar formato únicamente a valores que estén por encima o por debajo del promedio. Entonces, calcula automáticamente el promedio. Aquí es hacer alrededor del 50 porque estamos trabajando con valores de 0 a 100 y con una cantidad de 100 datos que da más o menos una muestra razonable. Entonces, los que estén por encima de ese valor, les voy a aplicar el formato deseado. ¿Se dejan? Parece que da justo sobre lo que estén en 50. De hecho, podemos verificar. Acá dice promedio 48.75. ¿Ya? El promedio de estos datos, los que estén sobre 48.75, los va a pintar con ese formato que es fondo amarillo y letra negrita. Y lo mismo puedo hacer tanto por encima o por debajo o con estimación y dar hartas opciones, pero se entiende la idea. Aplicar formato únicamente a valores únicos o duplicados. Michael, está ahí silenciado. No, sí, va a estar relacionada esa decisión que tomen también con lo que quieran como resultado. Exacto. Tienen varias opciones, pero es según el resultado que ustedes estén buscando, es como aplican. Hay situaciones en que los valores más altos son los de interés y hay otras situaciones que los valores más bajos son los de interés.
Aquí hay una pregunta, Tomás, mira, dice, a esas condiciones yo les puedo aplicar filtro, aplicar filtro para que después que aplique las condiciones solo queden las que cumplen la condición. Sí, se puede. Miren, voy a agregar una fila acá que me falta para el título. Voy a poner aquí datos. Entonces, recuerden que esto se recalcula automáticamente. Vamos a cambiar un poco la regla para que sea más llamativo. Vamos a hacer una regla que sea el top 10, ¿ya? Aceptar. Entonces, tengo seleccionado el top 10 de datos que les dio un formato según el formato condicional. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Mauricio Orlando. Mauricio, ¿estáis fichado? No. Mauricio, mira. Entonces, como preguntaba Mauricio, ¿qué pasa si ahora ya que seleccioné estos datos, quiero visualizar solo esos datos? Voy a borrar esto acá. Entonces, lo que yo hago, les decía, selecciono cualquier celda de la tabla, voy a datos y selecciono primero filtro. Y luego en filtro, hay una opción que dice filtrar por color. Y como justo tengo colores amarillos, bueno, es que lo que pasa es que me está cambiando los datos a cada rato. Primero voy a que sean datos fijos y no las fórmulas, ¿ya? Entonces aquí se recuerden copiar, control C, o copiar y pegar valores. Ya, ahí para que no se muevan, porque si no se me mueve. Entonces ahora voy a filtrar los que estén amarillos, ¿ya? Entonces, como decía Mauricio, Sí, ¿sí? Aquí seleccioné los que cumplían con el formato que yo le di como formato condicional. Obviamente acá estoy con una sola columna, pero si yo tuviese hartos datos relacionados con esta columna, me los filtra de todo. Ya, por ejemplo, acá, si fuera esto, quiero saber, si fuera edad, los abuelitos, el nombre de los abuelitos que tienen estos datos. Acá saldría nombre, apellido, correo, y le mando un correo a todos los abuelitos para felicitar los que llegaron a los 90 años. Entonces, esa es la idea de los filtros, tener información relacionada también. De hecho, sí, se puede hacer eso que estabas diciendo, se puede vincular esa información a lo mejor a una base de datos y que esa base de datos genere un correo y lo envíe automático. Exacto. O sea, sí, pues ahí hay muchas posibilidades, pero esa es precisamente una de las cosas que se puede hacer. Ya, entonces íbamos acá, estábamos viendo formato condicional y íbamos aquí. Este es bien interesante, aplicar formato valores únicos o duplicados, ¿ya? Voy a hacerlo con texto para que se entienda mejor. A ver, voy a ayudarme acá de algunas ciudades. Vamos a hacer un listado de ciudades. Y supongamos que Quilpué, por alguna razón, está repetido 3 veces, ¿ok? Entonces, de estos datos, supongamos que tenemos muchos datos, estoy medio mareado, y quiero saber qué datos se repite. Entonces voy a formato condicional, nueva regla, entonces vamos a valores únicos o duplicados. Si quiero saber qué valores se repiten, me interesan los que estén duplicados. Y los voy a resaltar con algún formato. Por ejemplo, le vamos a poner un fondo rojo, así bien, y la letra, la fuente la vamos a poner blanca y negrita. Aceptar. Entonces Quilpué, que está repetido, me lo resaltó, ¿ya? Entonces yo puedo saber, esto puede significar muchas cosas, que simplemente quiero saber que tiene más frecuencia o algo que lo he ocupado yo, por ejemplo, a veces cuando hacemos taller en el FabLab, hacemos formulario de inscripción. Y por error del formulario o porque algunas personas piensan que no se mandaron sus datos, se vuelven a inscribir. Entonces yo quiero saber una lista única de alumnos, no quiero saber si alguien se inscribió más veces. Entonces aplico esto y borro los duplicados. ¿Ya? Exacto. Entonces acá yo les decía, puedo hacer el formato tanto para valores duplicados como para valores únicos. Si lo que me interesa son los únicos, va a seleccionar los que no están duplicados. Ahora, lo interesante acá, ahí. Ahora volví a lo que están duplicados. Si yo elimino este Quilpué, ya sigue duplicado. Si elimino este Quilpué, ahí se desaparece la regla, porque este ya no tiene otro duplicado, ¿ya? Si, por ejemplo, duplico San Antonio queda en rojo. Así que también es dinámico en cuanto a que permite
seguir modificando los datos, pero la regla queda, digamos, como en una capa más atrás, ¿ya? Como más por debajo. La regla es debajo de las celdas, no es sobre ellas. Ahí tú Ya. cuando le agregáis el dato, si reconoce que el dato se duplicó, nomás te va a avisar con el color. Exacto. Por ejemplo, aquí voy a duplicar Viña. Ah, chuta, Viña está duplicado, no lo puedo escribir de nuevo. ¿Ya? Entonces lo borro. Y ahí se borra. ¿Qué más? Sigamos por acá. Entonces estamos digamos, en valores únicos duplicados. Y la última, pero no por eso menos interesante, es la que yo puedo aplicar una fórmula. ¿Ya? Entonces la fórmula también me abre un campo de posibilidades porque yo puedo poner prácticamente infinitas fórmulas y puedo hacer diferentes cosas. Voy a hacer un ejemplo con 2 fórmulas para que me capten el ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner aquí, vamos a llenar con datos. Vamos a poblar, que necesito más datos. Y a esta regla la vamos a eliminar. ¿Cómo elimino una regla? Voy al administrador de reglas y esta simplemente le pongo eliminar regla. Ya, ahí se borra. Y esta la vamos a borrar acá porque no es sucia. Ya, supongamos que me falta, estos son nombres de personas. Ya, acá vamos a poner nombre. Y por alguna razón, alguien de repente se lo puso su edad, pero no puso su nombre. ¿Ya? Entonces tengo celdas vacías. ¿Ya? Entonces tengo muchos datos y me interesa identificar rápidamente qué celda está vacía, porque cuando yo tengo muchos datos, uno empieza a bajar y como que se marea un poco. ¿Ya? Entonces quiero identificar qué celdas están vacías. Entonces vamos a seleccionar los datos de acá. Va, la columna. Vamos a formato condicional. Ah, no, no voy a seleccionar toda la columna porque va a ir hasta muy abajo. Vamos a seleccionar de aquí hacia arriba. Ahí. Entonces, espérame. Que justo dice clic como en algo que apareció de Zoom y se me borró. Entonces vamos a formato condicional, una nueva regla y vamos a ocupar una fórmula. Entonces, ¿qué fórmula puede ser? Hay una función que se llama es blanco, ¿ya? ¿Qué significa es blanco? Que la celda está en blanco, ¿ya? Entonces yo voy a poner igual es blanco, ¿ya? ¿Qué cosa es blanco? Sería, vamos a poner el dato del primer valor, que acá sería el A1. A ver. Sí, el A1. Entonces, si la celda es blanca, o sea, si está vacía, le vamos a dar un formato que vamos a poner, por ejemplo, un relleno verde. Aceptar. Acá algo quedó mal, porque me la pintó toda. Creo que el problema está aquí. El rango vamos a poner desde la celda. Ah, porque puse el A, pues era la B. Yeah. Estamos trabajando en la columna B. Y desde el dato 2. Desde el dato 2. Entonces vamos a poner A2. Aceptar, aplicar. Y, a ver, creo que es lo que pasó acá. Es con B, ¿sigues manteniendo el A chuta. o no es con B? Gracias. Ahí sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Son muy buenos alumnos, excelente. Un 100, una estrellita. Entonces, yo les decía, pongo el primer. ¿Qué pasó acá? Si se fijan, tan corrido. Esta celda está blanco, pero no me pintó la de arriba. Es porque yo seleccioné desde esta celda y que parta con relación con el dato de abajo, entonces queda todo como corrido. Entonces yo tengo 2 opciones. O le pongo acá B1, le pongo B1, sería una opción. Ahí quedó bien. O pongo B2, pero que el rango acá parta en B2. ¿Ven que parte en B1? Entonces tiene que ser el primer valor del rango que yo estoy trabajando. Para que se copie la celda, digamos, los valores que están ahí. Si no, queda todo referenciado más arriba o más abajo. Entonces acá, yo con una fórmula de formato condicional, puedo identificar con un color rápidamente las celdas que están vacías. ¿Ya? Ahora, si yo selecciono, vamos a la fórmula, administrador de reglas, yo podría, por alguna razón, interesarme en lo que no es blanco.
¿ya? Entonces acá yo le pongo no, y entre paréntesis todo lo demás, ¿ya? Y lo hace al revés, ¿ya? Si por algún motivo lo necesitara al revés, ¿ya? Y la otra cosa que yo puedo hacer, vamos a volver al... Entonces, Tomás, esta es la fórmula cuando uno ve una base de datos de alguna bodega, de algún lugar, que son varios colores, es porque le agregó esa función, ¿no? Claro, Como de ir claro. conociendo esta información. Si sabe usar Excel, porque hay gente que lo hace a mano. O sea, uno podría ir acá y poner fondo verde, ¿ya? Entonces, sobre todo, miren, le voy a hacer un ejemplo rápido, ya que dijiste eso. Yo podría tener notas, por ejemplo, un 3.8, un 4.5, un 7, ¿ya? Y hay veces que las personas dicen, él se sacó un rojo, vamos a pintar en rojo. Pero eso se puede hacer con formatos condicionales. Entonces, yo acá selecciono esto, formato condicional, nueva regla, y esto sería, ¿qué categoría sería acá? Por ejemplo, que esté en un valor. Entonces, las celdas, no acá, únicamente valores. No, pero tampoco era eso, era acá. Tampoco, ¿cuál era? Me enredé. Este. Entonces, aplicar formato únicamente a celdas que contengan el valor de la celda, si es menor que 4, yo la voy a poner de el color que sea rojo. ¿Ok? Aceptar. Ahí. Y me pintó el 3,8 en rojo. Así que todos los que hacen de profe aquí, el tip, para que no pinten las notas manualmente. Y se van a ahorrar harto tiempo. Me hubiese cambiado tanto la vida esto hace unos años atrás. Entonces, claro, yo puedo poner acá, por ejemplo, acá el rango 6, un 2. Entonces siempre me pone automáticamente el color. Entonces el color, que en general el formato siempre es una ayuda visual para que él lee el informe o el reporte, ¿ya? O sea, si al profe se le olvidó pintar esto en rojo, no significa que pasaron. ¿Ya? Entonces, precisamente esa es la idea de poner las notas rojas en rojo, de resaltarlas. Entonces, con Excel se pueden hacer estas cosas. Entonces, si ustedes ven algo con colores, no necesariamente significa que la persona sabe ocupar formatos condicionales. Pudo haberse dado el trabajo de hacerlo a mano. Yo me río, pero yo estuve hartas veces entre el 3.8, el 3.2. Hartas veces, de hecho era eso. Pero... Oye, yo me sumo a tus palabras, Tomás, de que yo tengo hartas tablas, porque uso harto, pero yo me doy el trabajo de yo pintarlas de color a manito, así que ahora he aprendido algo nuevo que voy a empezar a implementar. Excelente, te va a ahorrar mucho trabajo. Lo pueden ocupar hasta con su información, por ejemplo, de repente, sobre todo cuando uno está estudiando, tienen que manejar las lucas súper bien, se pueden crear una tabla Excel y van ingresando ingresos y van teniendo más orden. Yo lo hago así porque en realidad soy bien desordenado y tengo mi tablita con mi orden estructura ahí, para que me salve de no estar endeudado con los bancos. Y lo último que quería contar, por ejemplo, este formato celda, el que me destaca lo que está en blanco, yo podría ampliar el rango. Acá tengo solo la columna B, voy a hacer desde la columna A a la B, o sea, me va a seleccionar las dos, ¿ya? O sea, va a aplicar el formato a las dos, pero formato condicional, entonces vamos a modificar la regla y vamos a fijar la columna con un signo peso, ¿ya? ¿Por qué no me está funcionando ahora? Aceptar. A1. Pucha, se me cayó el ejemplo. A ver, algo hice mal acá. Formato es... Bueno, el formato es solo el color. Ya sé por qué. Porque, a ver, vamos a ponerlo de la 2. Y aquí lo vamos a poner en la 2. Rafael dice que faltó un signo peso. A ver, ¿en cuál? Nos dice que es
signo peso a signo peso. Ah, que ahí voy a fijar la celda completa y yo siempre quiero que se haga en relación a la de al lado. Por eso estoy fijando solamente la columna. Que se me está corriendo un dato parece. Pucha, se me fue el ejemplo. A ver, déjenme acá revisar algo muy cortito. Que aquí yo tenía un torpedo. Pues miren que soy Gil. Yo puse A2 y la A no hay ningún dato en blanco. Yo tengo que referenciar a la B2. Ya. Te estaba referenciando un lugar que no había información, ¿o no? No, estaba revisando en esta columna, pero en esta columna yo no tengo ningún dato en blanco. Entonces acá, si yo tengo hartos datos, para que no quede pintada una sola columna, yo puedo pintar toda la fila, dependiendo si en la columna B no hay datos. ¿Ya? Miren, para hacer hincapié, ¿en qué me equivoqué acá? Yo aquí había puesto A, ya, la letra A, y se me había desaparecido todo. Entonces acá busca si en la A no hay información. ¿Ya? Si en la A me falta algo, me lo pinta todo. Ya ese era, se me corrió. Como no había información en todas las celdas. No pintaba nada. ¿Ya? Y por último. Oye, más, dime. Hay una duda de la Paula que nos dice, hola, no sé si ya lo dijeron, pero el formato condicional se puede aplicar en la columna completa y así considerar futuros datos que pudiera agregar, o solo en un rango determinado dentro de la columna, por ejemplo, del 1 al 10, del 20 al 30 de la misma columna. Sí, se puede en la columna completa. Lo que pasa que como yo estaba jugando con el es blanco, todos los datos para abajo me lo iba a pintar, pero hagamos la prueba. Vamos a administrar la regla y recuerden que aquí yo aplico el rango en que se aplica la regla, ¿ya? Entonces en vez del A2 al B1, yo podría poner acá, vamos a hacer otra regla mejor. Vamos a poner, a ver aquí, administrar regla. Por ejemplo, esta regla de las notas la tengo del F3 al F8, ¿ya? Si pongo un 1 por acá, no me queda en rojo, ¿ya? Porque está solo de aquí hasta acá, ¿ya? Aquí no. Ahora, Excel tiene una cuestión que si lo coloco justo abajo me amplía el rango, ¿ya? Pero continúa. Claro, por ejemplo, acá, ahí lo continúo, es que agarro ya todos los datos. Pero lo que me preguntaba, me lo voy a poner acá más abajo y acá no dice agarrar. Lo que me preguntaba recién, si quiero a toda la columna, voy a donde creé la regla, en el administrador de reglas, y aquí tendría que poner, borro esta cuestión, y voy a pinchar toda la columna. Enter, a aplicar. Y ahora si voy muy abajo, y aprieto un 3, queda en rojo. Ahí ya está el formato aplicado a la columna completa. ¿Ya? Entonces sí, se puede, y de esa forma. ¿Ya? Y para finalizar, le voy a hacer el último ejemplo con fórmula, porque ya estamos como en la hora. ¿Sí? Yo también podría poner, lo vamos a mostrar de otra forma, un formato condicional, por ejemplo, Tomás, para... antes de que mostré eso, solo porque... Sí, perdón, es que justo estaba contestando otra cosa, pero Mauricio nos pregunta, dice, ¿solo con ponerle el signo peso se pinta toda la fila? Y te voy a hacer al tiro la otra para que no se nos pase. Dice, ¿es posible hacer que identifique donde no hay datos y que coloque algo así como vacío o sin datos? A ver, vamos por partes. La primera pregunta, vamos a revisar la fórmula. Lo que hace acá dice, veamos primero el rango de aplicación. Yo estoy aplicando esto tanto a la columna A como a la columna B, de la 2 al B101. Y la fórmula dice que si es blanco el valor de la celda, entonces yo la celda siempre pongo la primera celda, que en este caso
como parto de la segunda fila, es el A2, ¿ya? ¿Y por qué pinta la B si estoy analizando la B2? Porque la B2 también se va a ir a referir a la A, no se va a referir a la B. ¿Ya? A ver, me explico un poco mejor. Si no le pongo el signo peso, aceptar, aplicar, me pinta las celdas vacías de la columna A y las celdas vacías de la columna B. Es decir, hace la condición para su columna. Entonces, vamos a revisar de nuevo. Tengo el rango de la A a la B, pero yo quiero que siempre la condición mire si falta un dato, por ejemplo, en la columna A. Entonces, si yo me quiero fijar siempre en la A, yo fijo la columna A con el signo peso. Entonces, estos datos van a decir, ¿en la columna A falta un dato? Sí, entonces la pinto verde. Y esto también van a decir lo mismo, no van a fijarse en su columna. ¿Ya? Entonces, como ahora la fijé, si la A está vacía, se aplica tanto para esta columna como para esta otra. ¿Ya? Por eso signo peso en Excel fija un valor. ¿Ya? Si yo le pongo dato, por ejemplo, el signo peso al 2, ahí la embarro porque lo deja fijo a una sola celda. Yo quiero que siempre sea dinámico a todas las celdas de la columna. Esa es la razón. Y la otra pregunta se me olvidó. se me Joaquín preguntaba si era posible hacer que identifique donde no hay datos y que coloque algo así como vacío y sin datos. Sin información. Ah, ya. Como que en vez de color ponga una referencia. Claro, ya. Ahí hay buena pregunta. Hay dos formas. Ojo que estamos haciendo formato condicional, ¿ya? Entonces, formato. Entonces, como les decía, en base a una condición, yo aplico un formato. No puedo como escribir o cambiar un valor. Solo trabajo con las cosas visuales. Ahora, si yo quiero algo de texto, se puede, pero con otra forma, que sería como una fórmula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la sesión pasada, vimos algunas fórmulas, como la función si. Entonces, yo acá voy a poner, por ejemplo, igual. Si, ¿qué voy a comparar? Si esta celda está vacía, eso quiere decir que es igual, y pongo acá entre comillas, ya eso es como un dato vacío. Voy a escribir, si está vacía, voy a escribir vacío. Y si no, no voy a escribir nada. ¿Ya? El texto siempre se pone entre comillas. Ya si fuera un número, yo pongo el número tal cual. Entonces acá hay datos, no pasa nada. Pero donde está vacío, me va a escribir al lado vacío. ¿Ya? Bueno. Entonces, de esa forma yo podría agregar otra columna y poner un mensaje. Pero ojo que formato condicional es solo para formato. ¿Ya? Entonces, ahí puedo ocupar la función sí para eso. Bueno, ahí quedamos con las dos preguntas que teníamos al final, que justo cuando estaba hablando lo escribieron, así que aprovechamos que estábamos cerrando ya casi. Bueno, ¿había algo más que querías mostrar? Sí, lo último para cerrar el taller es otra fórmula de ejemplo para el formato condicional. ¿Ya? Entonces voy a ir a mi administrador de reglas. Siempre es importante el administrador de reglas, eso es como un pero. Me muestra las reglas que tiene la celda seleccionada. ¿Ya? Entonces es bueno seleccionar todas las celdas e ir al administrador de reglas para ver todas las reglas que están usándose. Entonces vamos a borrar estas reglas de acá, aplicar. Este está amarillo porque era un formato, lo había hecho manual. Esto sin relleno. Ya, entonces, si yo tengo mi tablita, yo puedo, por ejemplo, si esta es mi tablita, yo puedo dar un formato a la tabla con estos formatos que vienen predefinidos, ¿cierto? Entonces lo podría poner así, por ejemplo, y me las pinta, que es algo bastante útil. Pero esto también se puede hacer por fórmula, ¿ya? ¿Por qué querrían hacerlo por fórmula? No sé, pero es para ejemplificar que se puede hacer, ¿ya? Entonces, o en algunos casos les puede ser útil. Entonces, ¿cómo yo puedo, a través de la fórmula se me han ocurrido otra idea? Porque yo podría, entonces, seleccionar estos datos
vamos a seleccionar de los que tienen datos no. Hasta aquí, ahí. Vamos a darle un formato condicional. Y vamos entonces a decirle una fórmula, ¿ya? Entonces acá vamos a pasar dos fórmulas más, que es la fórmula fila y la fórmula residuo, ¿ya? A ver, acá le voy a poner una cosa cualquiera para tenerla ahí. Entonces, la función fila, yo la escribo así, y me dice en qué fila estoy, ¿ya? Entonces acá me dice que esta celda está en la fila 105. Y vamos a ocupar la función residuo, que me da el residuo de una división. Por ejemplo, el residuo proporciona el residuo después de un número por un divisor. So, por ejemplo, el de residuo de 4, a ver, ¿qué puede ser? De 4 dividido en 3. ¿Ya? Entonces, 4 dividido en 3 me va a dar como de residuo 1, ya que es como lo que me faltó para llegar a la división, porque 3 por 1 es 3 y me falta 1 para llegar a 4. ¿Ya? Eso es para recordar lo que era el residuo. Entonces, yo con el residuo se ocupa mucho en programación. Yo con hacer, por ejemplo, residuo de un número dividido por 2, puedo saber fácilmente si ese número es par o impar. Porque si divido algo por 2 y me da par, el residuo es 0. Y si es impar, me va a dar que el residuo es 1. ¿Ya? Entonces puedo identificar rápidamente filas pares e impares. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a ir al administrador de reglas y a todas las filas pares les vamos a dar un formato. Entonces eso yo diría residuo de la fila, que en este caso sería así, coloco la fila entre paréntesis, dividido en 2. Entonces, si el residuo es igual a 0, significa que la fila es par. Y si la fila es par, la vamos a pintar con un relleno celeste. Aceptar, aplicar, aceptar. Entonces, todas las filas pares me las pintó con relleno celeste. ¿Ya? Bueno, ahí me acordé algo. A diferencia del dar formato a la tabla, podrían personalizar aún más el estilo. ¿Ya? Y si fuera dato impar, por ejemplo aquí, vamos a copiar la fórmula para hacerla más rápido, aceptar, nueva regla entonces, y le vamos a aplicar el formato. Ahora, si el residuo es igual a 1, significa que es impar, y a esas las vamos a pintar, por ejemplo, grises, aceptar, y me falta acá seleccionar el rango, que vamos a hacer el mismo rango que para las celdas celestes. Y ahí me las pinta alternadamente, ¿ya? Entonces, ahí uno puede ocupar la fórmula que quiera para aplicar ciertos formatos, ¿ya? Entonces aquí se aplicó a todas las filas que eran pares y con otra fórmula las filas que eran impares, ¿ya? Así que, bueno, creo que anduve medio justo con el tiempo, pero espero que les haya gustado el taller, que hayan aprendido. Como les decía, la validación de datos es muy útil para evitar problemas futuros por culpa de errores humanos que siempre van a existir. Los humanos cometemos errores, entonces es bueno ocupar las máquinas, o en este caso los computadores, para disminuir ese riesgo. Y lo que es formato condicional es una muy buena herramienta para hacer reportes más visuales, ayudarlos a ustedes mismos a entender mejor la información y entregar información a otros también. Muchas Bacán. gracias, Tomás. Están agradeciéndole el chiquillo ahí en el chat, están mandando muchas gracias por la buena disposición y las ganas de enseñarle una herramienta que a futuro les va a servir mucho. Sí, pues siempre hay practicar, ¿ya? Ahí no se queden con este video, no es... Meterse, empezar a jugar con el programa, ver qué se puede hacer, ¿no? Ver tutoriales. Benja dice, gracias por tanto, perdón por tan poco. No, aquí estamos, la misión de estos talleres es precisamente poder entregar la información de la forma más clara posible, y todos los expositores hacemos lo posible por explicar de la forma más clara, y ese es el mensaje, porque es como
No se puede aprender a andar en bicicleta viendo videos de YouTube, imposible. Esto es lo mismo. Yo les doy el puntapié. Mi objetivo es mostrar algunas cosas que de repente uno no sabe que existen y que con eso ustedes agarren la máquina y agarren vuelo para aprender cosas nuevas, ya sea reforzando estas mismas temáticas y que le agarren el gusto y sigan aprendiendo aún mucho más. Como les decía, Excel es una herramienta gigante, súper potente, así que se pueden hacer muchas cosas.